Buenos días. A continuación realizaremos un ensayo analítico crítico, lo cual lo presentaremos las compañeras Ana Lucía Rentería, Erika Rivera y Mabel Velázquez, de la Maestría en Innovación Educativa. Bueno, como mi compañera lo acaba de decir, vamos a hacer un análisis crítico a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la innovación en el aprendizaje, el pensamiento crítico en el marco de las necesidades actuales sobre educación? Un análisis crítico requiere primero conocer qué es innovación. Cuando hablamos de innovación estamos hablando de la transformación, pero ¿de la transformación de qué? La transformación de la educación, la transformación de nuestros estudiantes, la transformación de los aprendizajes, la transformación de esas herramientas que empleamos para esos aprendizajes y la transformación de ese pensamiento crítico del estudiante. Entonces, ¿qué se pretende desde la innovación? Cambiar esos paradigmas tradicionales que se han venido trabajando en el campo educativo, ¿cierto? Crear nuevas políticas que lleven a estos muchachos a la innovación y por ende esa misma innovación les permita ser ellos los dueños del conocimiento. Ellos adquieren unos aprendizajes y esos aprendizajes se convierten en unos conocimientos que son los que ellos van a proyectar a una sociedad en un futuro. Pero esos conocimientos que ellos llevan a un futuro los queremos unos conocimientos innovados por ellos mismos, transformados, cambiados. La innovación no nos invita a desechar todo lo que hay en el aula de clase, no, nos invita a darle un cambio a ese tablero, un cambio a esa metodología que tiene el docente sobre la enseñanza. Cómo enseñar, cómo motivar, cómo despertar ese interés en nuestros estudiantes para que ellos sean los que se inquieten por ir a conocer, por ir a aprender, por ir a explorar, por ir a adquirir aprendizajes significativos. ¿Cuándo se convierten en aprendizajes significativos? Cuando ellos mismos van creando esa experiencia a través de ese aprendizaje. Un ejemplo que podemos llevar a la innovación, ¿cómo es el cuaderno? ¿Cómo vamos a transformar y enriquecer ese cuaderno de todos esos aprendizajes? ¿Cómo el docente se va a llenar de nuevas herramientas? No solamente las TIC, sino herramientas como los libros. Tenemos que retomar esos libros, pero llevar al niño a ese mundo mágico, a que él conozca y se motive, a que un libro no sea como una obligación leerlo, sino que él se enamore de la lectura, para que vaya adquiriendo una lectura crítica. Y cuando él adquiere una lectura crítica, es capaz de ir a contravertir muchas de las teorías que ya existen. Es capaz de sentarse y decirle a sus compañeros, es que el agua no es cristalina. ¿Por qué? Ya él va a tener un mundo de conceptos de por qué esa agua puede dejar de ser cristalina, ¿cierto? Entonces ya va a haber un pensamiento nuevo que él tiene que comprobar a través de esas experiencias que ha ido recopilando. En ese sentido de la innovación, retomamos a Paulo Freire. Él nos habla de que él nos habla de dos componentes en esta innovación. Uno, que es la investigación, como les decía ahora, el niño es el que tiene que ir a explorar ese mundo para descubrirlo, para conocerlo. Y luego nos habla de esta lectura crítica, o sea, todo eso que el niño descubrió, todo eso que él adquirió, cómo va a ser capaz él de hacer una contrapuntada con otro pensamiento. ¿Cómo va a ser él capaz de decir, no es que este pensamiento puede cambiar porque yo encontré estas nuevas bases o porque yo experimenté y llegué a esta comprobación de la verdad, ¿cierto? Entonces es eso, cómo vamos a guiar a nuestros estudiantes a que sean investigativos y críticos. Esos son los dos componentes que él nos plantea en la innovación educativa. También lo más importante es que la innovación ha tenido un cambio mucho en el proceso educativo. Ha cambiado mucho los paradigmas que se habían tenido tradicionalmente. Han logrado que algunos docentes
cambien mucho la metodología, la forma de enseñar, la forma de llegar al educando. La innovación educativa lo que busca es que el individuo aprenda sus conocimientos a través de distintas metodologías investigativas de él mismo, que busque ser explorativo, que busque implementar, como la compañera Rosy también hablaba, de que sea crítico con el otro compañero algún texto o algún significado referente a un tema. Porque es que lo que en la tradicional lo que se estaba trabajando muchas veces es que el estudiante sea pasivo, o sea un individuo calmado, no participe, sea una persona que lo que diga, el que tenga el liderazgo, es el único que tiene la palabra. La palabra innovación es donde busca que el educando aprenda nuevas herramientas, que se pueda defender y ser crítico, y lo que se busca es que en la sociedad actual tengamos líderes críticos, analíticos, que esté listo para la sociedad. Con la innovación también podemos tomarla desde dos puntos de vista, desde la transformación a lo que ya existe o del partir desde cero para crear algo nuevo. En este punto también podemos hacer hincapié en que la innovación educativa no necesariamente la podemos tomar en el aula de clase desde el crear algo, el decirle a un docente practique su metodología desde cero, puesto que hoy en día existen muchas herramientas que podemos utilizarlas con el empleo de las TIC en el aula de clases. En eso también ya es importante el definir la didáctica en la educación. Esta nos permite transformar muchas cosas que ya existen y llevarlas al aula de clase, resultándole interesante muchas veces al educando, puesto que son cosas que se salen del paradigma ya establecido desde que el docente sepa cómo implementarlas. También la innovación nos permite alcanzar nuevos objetivos para dar solución a los requerimientos marcados y preestablecidos ya en una sociedad. También debemos tener en cuenta que, al igual que en el siglo XXI, tanto el tema de las TIC nos ha llevado también a establecer nuevas problemáticas. Por ejemplo, podemos hablar de cómo un docente en el aula de clase no necesariamente tiene que dar toda su clase en el tablero tradicional, sino que puede implementar el tablero didáctico que se utiliza hoy en día. En ella puede transformar de manera muy asertiva su clase. No, ya se sale del paradigma de solamente la tiza, el tablero y el cuaderno, y puede transformar esto en algo al que el educando le llame la atención. Como hablábamos del pedagogo brasileño Paulo Freire, este nos lleva a replantear en el educando el pensamiento crítico, puesto que en una sociedad donde los individuos sean de carácter pasivo, esto nos lleva a crear puestos, a continuar con las mismas bases del paradigma tradicional. Exactamente, puesto que solamente se limitan a ser los quienes reciben la información, más no a cuestionarla. Y esto nos ha llevado a una serie de problemáticas que podemos evidenciarla hoy en día en nuestra sociedad, al igual que en otras sociedades latinoamericanas, donde han sido los jefes de Estado los que han tomado toda la partida del poder, mientras los individuos de la sociedad son los que se limitan a estar rezagados. La compañera toca un tema muy importante y también lo dijo la compañera Mabel. Por eso necesitamos educandos activos. Cuando el estudiante es activo, él está inquieto por conocer, por descubrir. Y lo por mismo indagar, nos dice, por investigar. lo mismo nos dice Marco Antonio, que es un magíster, también hace su aporte en innovación. Él dice que debemos motivar al estudiante, que en el aula de clase siempre el docente debe ser un motivador del proceso,
llevar al estudiante a que él esté inquieto por descubrir y por conocer. Del mismo modo, Liz Karen, también una magíster, muy buen aporte también hace ella a la parte de innovación. Ella dice que esos ambientes donde el niño interactúa también deben estar adecuados, deben ser unos ambientes agradables, donde él se sienta pleno. Cuando el niño está pleno, él está en ese ambiente agradable, él hace las cosas innatamente, o sea, él actúa por sí solo, él no necesita al docente, entonces ahí es donde él va interactuando con los demás. Y el docente en ese momento, ¿qué rol juega? Juega el rol de observador, y cuando el niño requiere, se convierte en orientador. Pero en estos ambientes agradables lo que se pretende es que el niño solo descubra y que él solo construya. O sea, el modelo del estudiante que queremos, que tenga criterio de pensar, razonar, comunicar, analizar y ser preparado para una sociedad en el cual en muchas ocasiones son personas pasivas, que queremos unas personas activas. ¿Y cómo lo logramos? A través de la innovación. Y la innovación inicia desde la casa, sigue en la escuela y ya va adhiendo su debido proceso. Arrancamos desde la casa, escuela, colegio y universidad. Y lo más importante es enseñarle a los niños que ellos tienen la capacidad suficiente de ser innovadores. Los niños a uno lo enseñan a innovar, y el educando y el educador tienen que estar preparados para las transformaciones que estamos en este siglo. Igualmente también debemos salirnos de la concepción de la educación como algo escolarizado. No solamente es que el estudiante vaya al aula de clase a tomar un cuaderno, a escribir y a escuchar lo que dice el docente. Debemos saber que estos educandos son individuos pertenecientes a una sociedad a la cual más adelante se van a integrar como profesionales. Si queremos una sociedad que avance, debemos pensar en ello, como los educandos son el futuro de la sociedad, y a medida de que la educación sea pertinente y adecuada para ellos, estos serán los ejes transformadores de la misma. Bueno, para finalizar, el único llamado es nosotros como docentes y a nuestros colegas a que no tenemos que esperar que el Estado nos dote los salones, que las alcaldías municipales nos den unos kits para trabajar, para innovar. No, somos nosotros con esas herramientas que tenemos en nuestra aula de clase que debemos empezar este cambio, porque la innovación no dice vamos a crear nuevas herramientas, no, vamos a transformar lo que ya existe. Es eso, entonces el llamado es eso, a que en nuestras aulas de clase empecemos a hablar de innovación. Fue para nosotros un gusto estar con ustedes.